Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. A finales de febrero, Bernie Sanders, el famoso senador demócrata por Vermont, creo que lo conocemos todos, no le hace falta mucha presentación, anunció que se presentará a las próximas elecciones primarias del Partido Demócrata. Esto no significa que les vaya a ganar, pero al menos que va dirigido hacia la presidencia de nuevo. Sanders, que en septiembre cumplirá 78 años, ahí es nada, no es que sea de la misma edad que Donald Trump, es que es más mayor que Donald Trump, no mucho más, pero sí creo que son 3 o 4 años más. Pues este hombre ya lo intentó, como bien sabemos, en el año 2016 y fracasó frente a Hillary Clinton. No llegó a tener la oportunidad de presentarse frente a Trump, que por cierto es su paisano, porque Sanders, aunque sea senador por Vermont, él es originario de Nueva York, él es neoyorquino. Bien, en el año 2020 quiere probar suerte de nuevo. Eso sí, no sabemos todavía si va a llegar, porque la competencia se presume bastante feroz en las primarias demócratas, que han empezado ya, han salido los primeros nombres y a lo largo de los próximos 6 o 7 meses pues saldrán todos los que serán al final y luego ya veremos quién es el que termina ganándolas. La verdad es que a Donald Trump las cosas le van saliendo más o menos bien. Lleva 2 años y pico en el gobierno y la verdad es que no se puede quejar. Le están saliendo bastante mejor de lo que la mayor parte de los analistas pensaban, o mejor dicho, pensábamos, porque yo también creía que le iban a salir las cosas peor, y será por lo tanto un adversario a batir mucho más duro de lo que se imaginaba y desde luego bastante más duro que hace 3 años, que en el año 2016, cuando estaba ya en la carrera final antes de la presidencia. Bueno, en estas fechas, hace 3 años justos, estaba la carrera final de las primarias. Bien, esto de Sanders viene a confirmar lo que muchos ya sospechábamos. El Partido Demócrata ha entrado en una espiral radical en la que el propio Sanders y la recién llegada, la conocéis, la congresista por Nueva York, Alexia Ocasio-Cortez, le dediqué un programa a esta señorita hace cosa de un mes, pues estos dos son sus personajes más significados. Vamos a ver hoy aquí en la Contracrónica hasta dónde llega esta marea radical del Partido Demócrata. Recuerdo en el año 2015, cuando Bernie Sanders apareció en escena. Lo recuerdo además a la perfección. Yo la verdad es que no había oído hablar de él en mi vida, toda mi vida. Sigo la política estadounidense desde hace muchos años, aunque evidentemente pues no estoy allí y no es que la siga de una manera muy, muy profunda. Sigo, como bien sabéis, otras muchas cosas, pero vamos, la política estadounidense desde siempre me ha interesado bastante, bueno, pues porque es la política del imperio, la gran política. Todo lo que a fin de cuentas pasa allí, pues termina, sus ondas concéntricas terminan sintiéndose en el resto del mundo. Pues bien, recuerdo que cuando estaba examinando los candidatos demócratas, en 2015 estoy hablando, es decir, han pasado esto ya 4 años, los candidatos de las primarias demócratas, todos sabíamos ya que iba Hillary Clinton, pero por si acaso había alguno que pudiese hacerle sombra, me parecía difícil, pero en fin, le eché un vistazo y no le di mucha importancia a este hombre, al tal Bernie Sanders. Me parecía a mí lo que creo que a todo el mundo, un tipo ya mayor, algo desnortado, no había más que escucharle hablar y seguir a sus partidarios por las redes sociales para apreciarlo, una especie de diplodocus del 68, que había llegado hasta 2015, bueno, pues porque le habían ido eligiendo una y otra vez en Vermont primero, como representante, había sido antes alcalde, pero fue primero representante por este estado y luego posteriormente senador, creo que senador desde el año, 2007, una cosa así, es decir, que lleva ya bastantes años como senador. Y antes de eso, como ya digo, había sido alcalde de Burlington, que es la ciudad más grande de Vermont, lo cual tampoco quiere decir mucho, porque Vermont es un estado enano con poco más de 500.000 de habitantes. Estos estaditos minúsculos que hay en Nueva Inglaterra, está justo al lado de New Hampshire y cerquita de Massachusetts, encima de Nueva York. Un estado, por lo demás, bien bonito, muy boscoso. Bueno, pues el hecho es que él fue alcalde de Burlington, que debe de tener 40 o 50.000 habitantes, no mucho más. La verdad es que en su momento me pareció que era el clásico político ya en el final del camino, que quiere despedir su carrera a lo grande presentándose a las primarias. Eso es lo que pensé, no es la primera vez que sucede. Que bueno, pues este hombre
Se ve que ya está por encima o tiene ya 75 años, 74 tenía en aquel entonces, y quiere hacer la última machada antes de retirarse completamente. Es plantarle cara a Hillary Clinton y bien, y después de esto pues ya se irá tranquilamente a su casa y se jubilará. Vamos, que no tenía nada que hacer, y eso era mi opinión en aquel momento, con Martin O'Malley, por ejemplo, que este era el gobernador de Maryland en aquel entonces, y no digamos ya frente a Hillary Clinton. Parecía que era poco menos que un sparring. Pues nada, al final se presentó, le fue estupendamente bien y llegó hasta la convención demócrata. Y además llegó hasta la convención demócrata con un 45% de los delegados, casi la mitad. Hillary Clinton tenía el 55% restante, y allí en la misma orilla se suicidó. Vamos, lo recuerdo a la perfección, aquella convención, esto fue en el año 2016 ya, el resto ya lo sabemos. Hillary fue nominada, en esta convención se celebró en Filadelfia, si mal no recuerdo, y en Pensilvania. Esto fue a finales de julio de aquel verano, y en noviembre Donald Trump le pasó por encima a Hillary Clinton, no a Bernie Sanders. Muchos culparon de hecho a Sanders, le culparon por cobarde. Dijeron: Bernie, deberías haberte presentado, haber plantado cara a Hillary en aquella convención. Porque, bueno, muchos demócratas se han negado a votar a Hillary precisamente por ser Hillary. En el caso de que hubieses sido tú, te hubiésemos entregado el voto de mil amores, encantados. Pero claro, ¿cómo íbamos a dárselos a Hillary Clinton, una mujer que traía el equipaje que traía? Bien, esto se le llegó a decir en su momento. Es decir, que otra suerte les hubiese corrido a los demócratas si Bernie Sanders hubiera sido un poquito más valiente. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, pero bueno, todavía hoy, a día de hoy, se sigue diciendo esto, que realmente Donald Trump gobierna porque Bernie Sanders le faltó valor en aquella convención de Filadelfia. Bien, el hecho es que los sanderistas han ido ganando adeptos. Lo hemos visto desde el año 2016 a esta parte. No es una cosa que se apagase el fenómeno Sanders, todo lo contrario. Yo pensé también, de nuevo, me volví a equivocar, dije, bueno, este tipo ya después de estas se va, no vuelve a aparecer ya por el tema político, entre otras cosas porque la edad tampoco le acompaña. Lo que sí parece que le acompaña es la salud, es decir, es de estos que tienen más energía con 78 años de la que tenían probablemente con 28. Entonces se debe de cuidar bien también, o quizás que tenga buena genética. No olvidemos que Donald Trump no es tampoco un jovencito, Ronald Reagan no lo fue. En fin, que la edad, si la salud te respeta, durante muchos años puedes estar incluso en oficios tan desgastantes como este de la política. Bueno, pues desde la llegada de Trump la cosa del sanderismo ha ido a más. Esto es un hecho, no hay más que leer la prensa estadounidense, no hay más que hablar con gente allí que te lo cuente, no hay más que seguir, por supuesto, las redes sociales. Y claro, quien dice sanderismo dice el sector radical del Partido Demócrata. El sector radical y especialmente radicalizado. Ese sector siempre existió, lo único que ahora o es más numeroso o hace mucho ruido. Y el partido parece que se ha escorado hacia la izquierda de un modo bastante visible, o por lo menos es lo que me parece a mí, y no solo a mí, sino a otros analistas que están más o menos con la misma canción. Es algo que además lo pudimos ver de una manera muy clara en las elecciones de medio término, las legislativas del pasado mes de noviembre, que al Partido Demócrata no le salieron todo lo bien que ellos pensaban, pero que tanto en los mítines como en el propio ambiente de campaña se respiraba cierto radicalismo en el lado izquierdo del espectro, es decir, entre el Partido Demócrata. Y luego, aparte de esto, da fe de este fenómeno la popularidad repentina de Alexandria Ocasio-Cortez, tanto en la prensa como en las redes sociales, especialmente en las redes sociales porque ella es muy activa, pero también en la prensa. Es algo así. Hoy por hoy estamos en marzo, pues lleva 2 meses en el escaño en la Cámara de Representantes, pero es como la niña bonita, el juguetito de los periodistas. No hay día que no vea, si no es en el Times, es en el Post, y si no en CNN, y si no en la NBC, y si no en la Fox también, que tienen de menú, no voy a decir único, pero casi único, a Alexandria Ocasio-Cortez. Muchas veces para aplaudirle las gracias y otras veces para criticarla, pero siempre está metida en todas las salsas. Así que yo no sé hasta qué punto esta popularidad de la, llamémosla, extrema izquierda del Partido Demócrata es un espejismo magnificado por la prensa, que por poder podría ser, y las redes que también, o es algo real, algo que realmente se
se verifica luego cuando bajamos a la calle. Y efectivamente, lo que está sucediendo delante de nuestras narices, sin que lo estemos viéndolo en toda su magnitud, es que el demócrata, que tradicionalmente solía ser un tipo, bueno, pues con alguna idea que otra de casquero, pero por lo general un tipo moderado, pues se está radicalizando bastante. Esto obviamente no lo sabremos hasta que no se vote. Es decir, esto lo dirán las urnas en el caso de que alguien como Sanders termine alcanzando la nominación. Y además, después de alcanzar la nominación demócrata, pues consiga presentarse a las elecciones y ganarlas. En ese caso, pues no hará falta mucho más análisis. Efectivamente, el Partido Demócrata se ha escorado hacia la izquierda. Entre tanto, no tenemos más que lo que tenemos, las encuestas, y un poco sacar el dedo, chupárselo y ponerlo al viento para saber en qué dirección está soplando, aunque el viento ya se sabe que es bastante engañoso. Lo que yo sí conozco, no sé realmente lo que está sucediendo en la sociedad americana a esos niveles. No procuro evitar la arrogancia del periodista y la arrogancia del analista, pero sí conozco la historia de Estados Unidos, lo suficiente como para saber que al Partido Demócrata la radicalización siempre le ha sentado muy mal, en términos electorales por lo menos, quizá en términos épicos, de sentirse que esta vez sí iban a hacer la revolución, iban a acabar de una maldita vez con el capitalismo americano, que tantos disgustos les ha traído, pues es posible, pero vamos, que lo que importa en política, que es ganar las elecciones y que es en Estados Unidos llegar a la presidencia, tener la mayoría en las cámaras, gobernar en los estados, cada vez que el Partido Demócrata se ha radicalizado, y lo ha hecho unas cuantas veces a lo largo del último siglo, la verdad es que lo único que han recogido en las urnas han sido básicamente mohines. La primera y fundamental enseñanza que se extrae de la historia de Estados Unidos, como os comentaba hace un momento, es que allí el radicalismo socialista nunca ha gustado. Esto poco que estudiemos, la historia no del último siglo, si podemos escoger los dos últimos, desde el año 1800, desde la guerra con Inglaterra de 1812, vemos que el radicalismo socialista nunca ha prosperado allí. A finales del siglo XIX, en la década de 1890, llegaron a tener incluso un partido socialista en sentido estricto, es decir, que pedía expropiaciones y un Estado federal. Luego volvieron a tener otro del mismo corte ya en el siglo XX, pero ese realmente no tuvo ningún tipo de tracción. Pero este de finales del XIX sí que tuvo tracción, y muchísima además. Este llegó a pedir, pues poco menos que el Estado federal se hiciese cargo de casi todo menos de las explotaciones agrarias. Y no por nada, sino porque este partido estaba básicamente formado por agricultores. Era un partido que explotaba mucho la beta, el campo frente a la ciudad, la producción agraria frente a los granjeros, frente a la industria. Bueno, pues estos no se llamaban Partido Socialista, se llamaban Partido Populista. El nombre lo debieron escoger pues para no utilizar la palabra socialista, que evidentemente tiene mala prensa en Estados Unidos hoy y la tenía muchísima peor en el año 1890. Así que con el Partido Populista consiguieron hacerse, metiéndose dentro del Partido Demócrata, consiguieron hacerse con él, con uno de los partidos grandes, y presentaron a las elecciones, no sé cuáles fueron, las de 1896 creo, presentaron a un candidato suyo, un tipo llamado William Jennings Bryan. Bryan se presentó a las elecciones, se presentó contra McKinley, las perdió, y luego ya McKinley se metió de cabeza en Cuba y consiguió, después de haber ganado esas elecciones, consiguió que los republicanos mantuviesen la Casa Blanca durante 16 años y 3 presidentes. Primero vino McKinley, luego Theodore Roosevelt y luego Taft. Luego, si seguimos avanzando en la historia, vemos que vino el interregno de Woodrow Wilson y después otros 3 presidentes republicanos: Harding, Coolidge y Hoover. Y así hasta la llegada de Franklin Delano Roosevelt ya en 1933. Luego, de aquí es fácil sacar una conclusión, y es que el radicalismo de William Jennings Bryan les había costado a los demócratas 30 años fuera del poder, o casi 30 años, exceptuando el cuatrienio de Wilson, estuvieron fuera. Y todo por la agitación de la década de 1890, la agitación populista o socialista, llamémosla así.
En aquel entonces se les llamaba abiertamente socialistas. De hecho, a McKinley le hicieron la campaña. Le pudo ganar las elecciones a Bryan precisamente por eso. Lo puso muy fácil. Es usted lo que viene aquí es hacer la revolución socialista y acabar con el sueño americano. Pero si echamos un poquitín más el tiempo hacia adelante, nos vamos hacia los años 70, el Partido Demócrata estaba en aquel entonces en plena vorágine de la guerra de Vietnam, vamos a ponernos mentalmente en el año 72, presentó un radical llamado George McGovern. Este es muy reciente. Si tenéis cierta edad, es decir, más de 60 o 65 años, os acordaréis de él, de haberlo visto por televisión. Bueno, pues este McGovern, que se manifestaba mucho en la calle, andaba siempre rodeado de jóvenes, trató de lo que eran los millennials de entonces, que eran pues los hippies que iban a las manifestaciones contra la guerra, pues le gustaba fotografiarse y salir en la televisión siempre con ellos. Hizo de hecho de la salida de Vietnam casi su único punto del programa. Bueno, eso y además propuso una especie de renta básica también, que no ilusionó demasiado, yo creo que ni a los suyos. Bien, pues McGovern en el año 72 se dio el piñazo del siglo. Nixon, que ya venía de ser presidente y estaba en la reelección, venía algo desgastado y la guerra de Vietnam no era precisamente popular. 72 estaban a un año, los gringos se retiraron de Vietnam en enero del 73. Bueno, pues Nixon le sacó a McGovern más de 23 puntos, ganó en todo el país. De hecho, ganó en todos los estados con la excepción de Massachusetts. Es decir, el McGovern no consiguió ganar ni en su propio estado natal, que era Dakota del Sur. Esto para que nos hagamos una idea. Es decir, el Partido Demócrata había olvidado en el año 1972 lo que había pasado con Bryan. Pues eso, 70 años antes. Pero es que unos años más tarde, cuando ya los demócratas habían conseguido rehacerse y hacerse de nuevo con la Casa Blanca, tras el descarrilamiento del Watergate, que dejó al Partido Republicano en la cuneta, totalmente, además fuera de juego, bueno, pues volvieron a sacrificar la reelección de nuevo por el radicalismo. Esta vez ya desde la Casa Blanca, que la habían conquistado en el año 76. Hicieron con Jimmy Carter. Este presidente, Carter sigue vivo, por cierto, es ya muy mayor, pero sigue vivo. Es bastante más mayor que Sanders, no sé qué edad tendrá Carter, pero debe rondar los 90 años, una cosa así. Pues este presidente no era un radical al uso, es decir, no era McGovern, tampoco era Bryan, pero traía en la agenda buena parte del programa de la izquierda 68ista. Ya sabéis, control de armas, apaciguamiento con la URSS, temas medioambientales, etc. El resultado también es conocido ampliamente. El resultado fue que apareció por una esquina un tal Ronald Reagan, gobernador de California, conocido como actor de segunda, y que en California había sido popular. Pero que no era ni muchísimo menos un candidato republicano tradicional, más bien todo lo contrario. Bueno, pues Reagan le sacó de la Casa Blanca en el año 1980 las elecciones de aquel año con muchísima contundencia. Le sacó 10 puntos, una cosa así. Carter eso sí ganó en Georgia, que era su estado natal, pero perdió en Massachusetts, que es el feudo tradicional de los demócratas. Yo creo que la elección cercana, sin necesidad de irnos a hace 100 años o hace 120 años, la elección de Carter y de McGovern la tuvo Clinton bastante presente cuando en 1992 se presentó para desalojar del puesto a George Bush, al padre, que había sido vicepresidente de Reagan, y lo consiguió. Y por eso Clinton Bill, se alejó de todo radicalismo. Y gracias a ellos pudo empalmar 2 mandatos con absoluta comodidad, y yo estoy convencido que hubiera ganado un tercero de haberse podido presentar, pero la Constitución se lo impide a los presidentes de Estados Unidos tener más de 2 mandatos seguidos. Así que lo que a mí se me antoja Bernie Sanders, y la propia Ocasio-Cortez, es una vuelta al populismo izquierdista que tantos sinsabores ha proporcionado al Partido Demócrata a lo largo del último siglo. Es una operación que ya se ha visto. Esto ya lo hemos visto, pues a poco que abramos los libros de historia lo volvemos a ver. Claro, porque aquí si Sanders sirve un jarabe que a la mayoría de estadounidenses se le atraganta bastante, es decir,
Sus soflamas pueden gustar, y de hecho gustan muchísimo a los redactores del País en España o a la prensa europea, les encanta Sanders. Incluso aparte de la prensa estadounidense, al yanqui medio yo diría que no le gusta demasiado cuando viene con esta sociedad total, impuestos progresivos, impuestos masivos, control de armas, una agenda medioambiental que, en Europa ya nos hemos hecho a ella, pero no en los Estados Unidos. Y claro, si se les atraganta el jarabe de Sanders, no digamos ya el de Ocasio-Cortez. Sanders, a fin de cuentas, pues ya digo, es un hombre de 78 años que los va a cumplir ahora, tiene un historial, ha sido alcalde, representante, senador, y tiene una clientela propia. Pero es que Ocasio-Cortez, en fin, no tiene ninguna de las dos cosas. Ni historial ni clientela. La clientela se la está formando, pero se la está formando, yo creo que en el peor sitio del mundo, que es en Facebook. Sabéis que no hay cosa más... no hay peor enemigo que un amigo en Facebook. Es decir, ni es amigo ni es nada. Y las redes sociales, las afinidades y demás cambian muy deprisa. Es todo como muy superficial, pero bueno. Lo de esta mujer más parece un experimento, una prueba de mercado de estas que hacen los directores de marketing, la prueba de mercado a cielo abierto, en este caso, que una candidata con un programa y una hoja de ruta para llevarlo a cabo. A mí es por lo menos lo que me parece. Pero aún así tienen ambos tracción entre la gente joven. Esto es una realidad, no hay más que verlo a diario. Gente joven y urbana especialmente. O al menos eso es lo que dicen las encuestas. También es cierto que si nos fiamos de lo que dicen las encuestas y de lo que vemos en los medios principales, pues sí, vemos que Sanders y Ocasio-Cortez sí que tienen mucha pegada. Claro, pero a ver quién se fía de las encuestas después de lo de 2016. No lo sé, yo, entre tanto, si estuviesen... Sanders no me va a entender porque no habla castellano, pero Ocasio-Cortez sí. Yo que ella, más que mirar los sondeos, que fallan más que una escopeta de feria, yo me pondría a repasar los libros de historia. Creo que sacaría conclusiones bastante más útiles. Vamos con las llamadas. El programa de ayer sobre el apagón en Venezuela veo que ha interesado bastante a los oyentes, no por nada, sino porque tengo varias llamadas sobre el tema. Dos de ellas coinciden en lo mismo y las dos son de dos oyentes venezolanos. Una es de Alejandro, que vive en Montreal, y la otra es de John Manuel, a quien el apagón le ha pillado allí, en la misma Venezuela. A ver qué nos cuentan. Escuché tu programa sobre el problema energético en Venezuela. Muy bien, creo que es bastante, digamos, preciso. Lo que sí me hubiese gustado que hubiese mencionado es que eh, todo el entorno de corrupción y el por qué un poco se llegó a esta situación que se vive en Venezuela actualmente. El Estado venezolano aprobó una serie de proyectos de ampliación del parque eléctrico a través de una empresa que se llama Derwick Associates, ¿ok? Esta empresa es una empresa que fue creada por unos jóvenes en Venezuela y se le adjudicó rápidamente varios proyectos de gran envergadura eléctricos para ampliar la generación, entre otras cosas, en Venezuela, la generación de electricidad. Esta empresa no tenía ningún tipo de experiencia en ningún lugar del mundo y obviamente consiguió estos contratos a través de sobornos y a través de favores que se les hacían a altos funcionarios del gobierno venezolano. Ahora, lo más, bueno, digamos, la cabeza más visible de esta empresa es un señor que se llama Alejandro Betancourt. Este señor vive en España y lo más loco es que este señor tiene una página web que es alejandrobetancourt.es, en la cual tiene una parte que es currículum. Y quería leerte simplemente un extracto de lo que ponen en esta página, ¿no? Que la verdad es como, no sé, es que una cosa es que robes y otra es que seas descarado o cara de tabla, como decimos nosotros. Entonces te leo lo que dice aquí sobre Alejandro Betancourt. Su apuesta por la innovación y por la mejora de los procesos de producción de energía eléctrica en Venezuela ha llevado a Derwick Associates a situarse en poco tiempo en una posición de privilegio para acometer proyectos de envergadura tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. De hecho, desde el 2010, Derwick ha edificado más de
11 plantas termoeléctricas de ciclo simple que han añadido 1.386 megavatios al sistema eléctrico de Venezuela y creado más de 12.000 puestos de trabajo y beneficiado a cerca de 700.000 familias, lo que le ha convertido en una de las empresas privadas más importantes del sector eléctrico venezolano. O sea, yo te digo, esto la verdad es una burla, esto no tiene nombre. Yo no sé si, bueno, te invito a que investigues un poco sobre este tema y te vas a encontrar que esto es, una vez que abras esa caja van a salir de ahí cualquier cantidad de trapos sucios y animales. Entonces, bueno, un abrazo y que estés muy bien. Mira, excelente tu contracrónica de hoy sobre lo que se vivió en Venezuela. Yo precisamente, aunque vivo fuera, estoy en Venezuela estos días visitando a mi familia y pude vivir todo el apagón desde acá. Una cosa absolutamente dantesca. Yo creo que como pocas veces se ha visto, pocas veces no, estoy seguro que nunca se había visto algo así en el país. Te quería comentar algo, no sé si tú conoces el caso de los bolichicos, los llaman así. Son un grupo de jóvenes, por cierto, de la clase alta, no precisamente de la clase baja, sino de la clase alta venezolana, que tenían una compañía que se llamaba Derwick, con la que hicieron un negocio multimillonario con el gobierno, un negocio de corrupción. Y ellos se suponía que iban a renovar el sistema eléctrico con Corpoelec, con la empresa que formó el chavismo, luego de expropiar a las privadas de electricidad y terminaron vendiendo todo a sobreprecio, se hicieron multimillonarios y muchos de ellos se fueron a España. Y precisamente uno de ellos, que se llama Alejandro Betancourt, es el inversionista principal de Hawkers, la empresa esta de lentes, que es una startup que nació en España, que nació limpiamente, pero que después le recibió capital a este señor, y este señor sigue siendo el CEO de Hawkers. No sé si tú conoces ese caso, es un caso digno de una película de mafioso y es un caso sobre el cual la justicia española no ha actuado. Y durante todas estas horas de tanto sufrimiento, de muertos, de un horror que yo creo que todavía no lo hemos visto, sino que vamos a ver el cuadro completo dentro de unos días cuando tengamos la información exacta de todo lo que pasó en todos los hospitales y en todos lados. Mucha gente ha estado recordando ese caso y no sé si algún día da para que le dedique, no sé si una contracrónica o una contrahistoria, porque es un tema realmente increíble el nivel de corrupción de la dictadura socialista en Venezuela. Y nada, mi gratitud contigo, Fernando, porque tú has sido de los periodistas que no olvida el caso de Venezuela y siempre lo tienes allí. Y es importante que se sepa, porque solo sucesos como estos son los que dan a entender la magnitud de lo que está pasando. Cuando no pasan cosas así, o lo que está pasando con Guaidó, que puso en el spotlight, en los titulares, el caso venezolano, pues el caso venezolano se convierte en rutina y mucha gente prefiere ignorarlo y tú eres de los pocos que no lo olvida y eso te lo agradezco como venezolano muchísimo. Siempre fiel a tu programa. Saludos. Pues esto es para ambos. Conocía el caso de Betancourt, por supuesto, y de los bolichicos. Y además lo conocía desde hace unos años porque me lo contaron. Me lo contó un exiliado venezolano, bastante famoso, por cierto. No voy a dar el nombre por si se me ofende, pero me lo contó en persona. Pues estoy hablando de ahora 4 o 5 años. Me hizo hasta una presentación en PowerPoint. No os digo más, para que lo viese y supiese quién es quién y demás. Y bueno, pues yo me quedé un poco diciendo, sí, está claro, todo lo que dices seguramente es cierto. Había algunas cosas que yo las veía un poco indemostrables, por lo menos hasta que no se puede investigar dentro de Venezuela. Estoy seguro que lo que me contaba era cierto, pero no basta con que las cosas sean verosímiles para publicarlas o para decirlas por la radio. Tienes que tenerlas muy bien atadas. Pero bueno, el hecho es que por lo que yo he podido ver, ya es lo que me contó este hombre en aquella ocasión, más luego lo que he ido leyendo, estos son niños de familia bien, de buena familia, que hicieron una fortuna al calor del gobierno chavista a través de una empresa de ingeniería llamada Derwick Associates que les hizo millonarios, o eso parece, ¿no? El Estado venezolano gastó una millonada, que fueron como 30.000 millones de dólares en el sector energético a lo largo de los últimos años de la era Chávez, y ese gasto la verdad es que no se ha visto en parte alguna.
Luego ha tenido que ir a otros bolsillos. Lo que sí se sabe, y esto no es una especulación, es un hecho, es que Alejandro Bethencourt hizo mucho dinero con aquello y luego se vino a España, donde, según tengo entendido, vive en Madrid y se codea con la alta sociedad. Si buscáis su nombre en Google veréis que se le ve con famosos en fiestas y cosas así. Creo que compró una finca en los Montes de Toledo, donde suelen ir a cazar los ricos de Madrid. Bueno, pues y eso es a lo que se dedica. Y está invertido en alguna empresa española como esta tan famosa de las gafas de sol, estas que se venden por internet, las Hawkers. No tengo unas, pero vamos, sé que son muy famosas y que mucha gente, desde luego, por España las lleva puestas. Estos son unos jóvenes de Alicante que tuvieron la idea y buscando financiación pues encontraron con Bethencourt, que les puso el dinero encima de la mesa y además creo que él es el presidente. Bien, a mí la simpatía que me genera el tal Bethencourt pues es poca tirando a ninguna, como os podéis imaginar por lo que sé de él. Y bueno, pero es que aquí en España no ha cometido delito alguno, al menos que se sepa, esa es la verdad. Y si ha cometido delitos en Venezuela, sospecho que allí la cosa está muy difícil de investigar. Sospecho, vamos, creo que además estoy completamente convencido que es poco menos que imposible. En fin, eso no obsta para que le señalemos con el dedo, claro. Aunque solo sea por todo lo que nos han contado, bueno, lo que me contaron en su momento y lo que nos acaban de contar Alejandro y Joan Manuel. De cualquier manera, según tengo entendido, en Madrid Bethencourt tiene muy buenos amigos y además gente poderosa. Pues ya sabéis que el dinero... En fin, llama el dinero. Por dinero muchos están dispuestos a lo que haga falta. Así que en este tema me parece que, aunque intenten hincarle el diente, me da la impresión que va a encontrar buenos protectores aquí en la Villa y Corte. Bien, pues dejando a un lado este tema, sobre este del apagón en Venezuela, sobre el que me temo que volveremos mañana, tengo otro que está dando que hablar y que es la contrahistoria de la semana pasada, de esta semana, del viernes. Sobre el Camino de Santiago. No sé si la habéis escuchado, la tenéis en el canal de la Contrahistoria. Bien, pues Juan, un oyente asturiano, nos comenta lo siguiente al respecto. Por continuar un poco el tema del Camino de Santiago, Fernando, te comento que existe otro lugar asociado a la ruta que otorga indulgencias plenarias. Se trata de Oviedo, de donde cuenta la leyenda que partió Alfonso II en su primera peregrinación, y de donde habrían partido muchos de los primeros peregrinos. El tema es que gracias al obispo Pelayo, que es un poco nuestro equivalente al obispo Gelmírez de Santiago, la Catedral de San Salvador consiguió mucha fama con las reliquias del Arca Santa, llegando a aparecer incluso en el Codex Calistinus como Sancta Ovetensis. Ya en el siglo XV, otro obispo pedirá al papado el jubileo de la Santa Cruz para adorar estas reliquias y las Cruz de Asturias y demás. Y el Papa lo va a otorgar pensando en aquellos peregrinos que, tras hacer las etapas asturianas que tenían fama de muy duras, llegaban a Oviedo o bien enfermos o bien ya moribundos y no podían continuar o por el camino primitivo o volver al francés y seguir por ese. Entonces se concede 8 días antes o después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pues la indulgencia plenaria con las mismas condiciones que las demás indulgencias. Y luego, como curiosidad, es que la fecha de estos 8 días antes coincide con el día de San Mateo y de ahí viene el nombre de las fiestas de Oviedo, porque San Mateo no es el patrón de Oviedo. Así como detalle, en la catedral se puede leer: quien visita Santiago y no San Salvador, visita al siervo y no al Señor. Pues sí, efectivamente es así, Juan. Cada vez nos van saliendo más sitios donde se puede conseguir la indulgencia plenaria. Esto lo desconocía y fíjate si he ido veces a Oviedo y a la Catedral de Oviedo, que es bien chula. Me he informado sobre el tema a raíz de tu llamada y este jubileo de la Santa Cruz, data del siglo XV, del año 1438 exactamente, cuando el Papa Eugenio IV otorgó la bula que concede la indulgencia plenaria a todos, como bien has dicho, a todos los que acudan a la Catedral de Oviedo durante los 8 días anteriores a la exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre. Y luego, posteriormente, hasta el día 21, que es cuando empiezan las fiestas de San Mateo. Son las fiestas de toda la vida de Oviedo, muy divertidas, por cierto. Si no habéis estado nunca a las fiestas de Oviedo, os recomiendo ir porque os lo vais a pasar realmente bien. Eso sí, la indulgencia no es gratis. No penséis, yo me presento en Oviedo y se me perdonan todos los pecados. Es decir, el que tiene uno que acudir a la catedral con fe,
confesar los pecados, dolerse por ellos, por supuesto, comulgar y echar un rezo, claro. Así que, como veis, es algo que no está al alcance de cualquiera. A mi alcance, desde luego, no está, porque yo ganas tengo muchas, pero fe ninguna. Eso sí, la visita a la Catedral de Oviedo, como os he dicho, merece la pena siempre, se tenga fe o no. Es una catedral bien bonita, es un batiburrillo esta de Oviedo, es de pequeño porte, pero eso hace todavía que sea más bonita porque está en una ciudad tan especial como Oviedo. Oviedo es una de las ciudades más bonitas de España, digo, para los que no lo sepáis. Y es un batiburrillo de estilos un tanto peculiar. La portada es gótica, no se ve nada más llegar, está delante de una placita, tiene solo un campanario, pero por detrás hay dependencias en otros estilos, como el prerrománico, el románico. Tiene algunos remates renacentistas. La Cámara Santa, por ejemplo, que es la parte más famosa de la catedral, está detrás del todo. Esta es prerrománica, debe ser del siglo IX, una cosa así. Y ahí dentro de la Cámara Santa esta se custodia la Cruz de la Victoria, que es la Cruz de Asturias, la que aparece en la bandera y en el escudo, y el Arca Santa, que tiene una buena colección de reliquias, de las que figura, por supuesto, el famoso pañolón. No sé si habéis oído hablar de él. Este es un sudario de pequeño tamaño, con el que dicen que se cubrió la cabeza, de Jesucristo tras ser enterrado. Pero es un sudario eso dicen, es un sudario del siglo VIII, según la prueba de radiocarbono que le hicieron hace ya unos cuantos años. Así que, bien, esto no significa que el día que lo exponen haya que prestarle toda la atención del mundo. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, que no me quiero enredar más con este tema. Vamos a ir terminando ya, como siempre. Vamos con Pizarro, que nos deja su perla final, ahora sí, sobre el apagón en Venezuela. Este apagón, suma y sigue del despropósito que supone el quehacer diario venezolano, es un símbolo de la realidad del momento para los venezolanos. Pues a las penurias de carecer de lo más básico han de añadir la certeza de que de una u otra manera todo habrá de empeorar a corto plazo, tanto si es para acabar en la esperanza de una Venezuela libre y abierta, como si la violencia termina por abrasar tan propicio escenario. Este apagón, que hace las noches más oscuras y los días más trabajosos, es un augurio funesto que Nicolás achaca a los otros, sin ninguna capacidad de convencer a nadie, posiblemente ni a él mismo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, yo vuelvo por aquí mañana, pero si no volvéis vosotros, pues no tendrá mucho sentido, la verdad, este programa, porque la contra existe porque existen sus oyentes. Así que hasta mañana, amigos.